Egunon, bienvenidos. Seguimos en el Festival Loturak de Nuevas Narrativas Digitales, en este caso con una actividad muy especial dedicada a los más pequeños. Y no suele ser habitual que en un festival que pone su foco en el tema de las migraciones y de las personas refugiadas exista una actividad para mayores de 5 años, y en este caso Loturak así lo ha querido, con la presentación de un cuento fantástico que se llama La barca de Aniel, editado por Editorial A Fin de Cuentos, bueno, editado, próximamente editado, se editará con la Editorial A Fin de Cuentos y escrito por Emilia Arias. Para quienes no sepáis o no conozcáis la historia, vamos a poneros un pequeño fragmentito para que tengamos una idea de qué es lo que cuenta y cómo es La barca de Aniel. Olele, olele, moliba makashi. Aniel, txalupara egozen amaren besoetan. Atzean usten ari ziren lekua etzen segurua. Pronto dejaron atrás la arena de la playa y las casitas de calamina del puerto. Olele, olele, moliba makasi. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Primero en euskera y luego en herderas, ¿vale? ¿Sí? Muy bien. Aniel, txalupara egozen amaren besoetan. Atzean usten ari ziren lekua etzen segurua. Ez haien herria, ez etxea. Gaizto batzuk mehatxuka ari zitzaizkien alde egiten espazuten min emango zietela esanez. Eta Aniel ezin zen eskolara joan. Laster utzi zituzten atzean hondartza eta portoko kalaminazko etxeak. Aniel amonarekin gogoratu zen orduan. Nola egiten zuen negar amonak eskua jasota bere buztinezko etxolaren atean. Zergatik egingo ote zuen negar amonak? Itsasoaren urdin kolorea besterik ez zuten inguruan, eta gero eta ilunago zegoen dena. Hain ilun, ilargia bakarrik ikusten baitzen, izarrekin eta lo hartu ezin zutenen begiekin batera. Orduan, Anielek estu besarkatu zuen ama, eta amak soinekoa zabaldu zuen alabaren gorputzaren gainean, ohetxo bat balitz bezala. Anielek lo hartu zuen eta amets egin zuen jadila eta jana lagunekin eta herriskako jolasekin. Egunak eta gauak igaro ziren. Urik eta janaririk gabe geratuak ziren dagoeneko. Ondoren itsasoa haserretu egin zen eta egurrezko txalupari kolpeka hasi zen olatuekin. Hainbeste mugimendurekin Anielek bueltaka sentitzen zuen burua. Batzuk negarrez hasi ziren beldurraren beldurrez. Aniel ere beldurtuta zegoen, baina segituan itzuli zen bere onera amak besarkatu eta belarrira bere kantua abestu zionean. Olele, olele, moliba makashi. Olele, olele, moliba makashi. Begiak ireki zituenean,
txalupa erraldoi baten argia ikusi zuen parean gero eta gertuago. Ama negarrez hasi zen, zorion malkoak zirela iruditu zitzaion Anieleri. Esan zion, salbu gaude, Aniel. Jantzi gorridun gizon batzuek, txalupa erraldoi hartara igotzen lagundu zieten. Tapakiekin babestu zituzten eta janaria eman zieten. Anielek dardar egiteari utzi zion eta haren sabelak hotsa ateratzeari. Orain, ahal bezain laster iritsi behar zuten, amak hainbestetan aipatzen zion leku hartara. Han eskolara itzuliko zen, arriskurik gabe ibiliko zen jolasean eta zoriontsu haziko zen. Lurra zapaldutakoan, sentitzen zuen poza bezain irribarre handia egin zuen Anielek. Kezka bakarra zuen. Jolastuko ote dute nirekin hemen. Olele, olele, moliba makasi. Anielen txalupa. Egilea, Emilia Arias. Ahotsa, Maria Uriarte Artamendi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Oh, oh. Engela aya. Oh. Bengela aya. Bengela oya oya kara oya oya onginza oya oya bengela oya oya kara oya oya onginza oya oya olele olele moliba makasi olele. Bueno, entzun dugu Ipuña euskaraz y ahora vamos a escuchar La barca de Aniel en castellano. No sé si os estáis dando cuenta de que hay una canción en el cuento. ¿La habéis oído? Sí, ¿no? Vale, vale, estupendo. Pues entonces vamos a escuchar el cuento otra vez y vamos a intentar aprendernos la canción. ¿Os parece bien? ¿Sí? Vale, vale. Esta es La barca de Aniel. Aniel se subió a la barca en brazos de su madre. El lugar que dejaban atrás ya no era seguro, ni su pueblo, ni su casa. Unas malas personas amenazaban con hacerles daño si se quedaban, y Aniel ya no podía ir al colegio. Pronto dejaron atrás la arena de la playa y las casitas de calamina del puerto. Se acordó entonces Aniel de su abuelita, que lloraba levantando la mano en la puerta de su cabaña de barro. ¿Por qué lloraría la abuela? El azul del mar lo rodeaba todo y pronto se fue volviendo cada vez más oscuro, tan oscuro, que solo se veían la luna, las estrellas y los ojos abiertos de quienes no podían dormir. Entonces Aniel se abrazó fuerte a su madre, que extendió su vestido sobre su cuerpo para hacerle una camita. Ella se quedó dormidita y soñó con sus amigas Jadilla y Haná y con sus juegos en la aldea. Pasaron días y pasaron noches,
Se habían quedado ya sin agua y sin comida. Luego el mar se enfadó y se puso a azotar con sus olas la barca de madera. Se movía tanto que a Aniel le daba vueltas la cabeza. Algunas personas se pusieron a llorar porque tenían miedo. También Aniel estaba asustada, pero se le pasó en cuanto su madre la abrazó fuerte y le cantó al oído su canción. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele. Al abrir los ojos, se dio contra la luz gigante de una enorme barca que se acercaba a la suya. Su mamá se puso a llorar. A Aniel le pareció que eran lágrimas de alegría. Le dijo: «Estamos salvadas, Aniel». Unos señores vestidos de rojo las ayudaron a subir a aquella enorme barca. Las abrigaron con mantas y les dieron algo de comer. Aniel paró de temblar y su estómago dejó de rugir. Ahora solo tenía ganas de llegar cuanto antes a ese sitio del que su madre le hablaba tan a menudo. Un lugar donde poder volver al colegio, a jugar sin peligro y a crecer feliz. Cuando Aniel pisó tierra, su sonrisa se volvió tan grande como su alegría. Solo le preocupaba una cosa: ¿querrán jugar conmigo aquí? Olele, olele, moliba makasi. La barca de Aniel. Autora y voz, Emilia Arias. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka mboka kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Oh. Bengela aya. ¿Habéis entendido qué hacía en la barca Aniel? ¿Qué hacía? ¿De dónde, a dónde iba Aniel? ¿O a dónde venía? ¿Y de dónde se escapaba? Claro, en el mundo hay muchas niñas y muchos niños como Aniel que no tienen la realidad que vemos cuando abriremos el cuento. Cuando abrimos el cuento vemos una realidad que se parece mucho más a la de los niños y las niñas que estáis aquí y que nos rodean. Y hay otra realidad, la que vemos con la lupa, que es la que tenemos que mirar así, que es la de niños y niñas, que sus familias, como la tierra no es segura, por lo que sea, porque a veces hay guerras, porque a veces no hay suficiente comida, porque a veces no hay coles, pues por esas realidades hay papás y mamás que suben a sus niños y a sus niñas a barcas buscando una vida que se parezca a la que vemos sin lupa. Y por eso, para ver la realidad de otras personas, a veces tenemos que ponernos otras gafas, como estas gafas rojas. Y por eso el cuento de Aniel está hecho en dos planos. Dos planos, dos dimensiones. Dos dimensiones. Una dimensión que es la nuestra y la otra, que es la de los niños y niñas que tienen que cruzar el mar. ¿Habéis oído hablar de la migración? ¿Sabéis lo que es? Muy pequeñitos, son muy pequeñitos. Son muy pequeñitos, sí. Pero sabéis que hay niños y niñas que vienen aquí, pero igual han nacido en otros lugares, ¿a que sí? Claro. Y cuando llegan, después de cruzar el mar, de asustarse mucho, porque a veces el mar
¿Habéis oído cómo rugían las olas? ¿Cómo hacían las olas, Ander? Pues imagínate el miedo, muchísimo miedo en esa barca. Pues cuando llegan, el miedo no se acaba del todo, porque claro, no me entiende nadie, hablo otro idioma. ¿Y qué es lo que le tranquiliza a Aniel en la barca? Una canción. ¿Y sabéis qué significa esa canción? La de... Olele. Olele, A ver cómo la cantáis. olele, Moliba, Makasi. No me hagáis cantar otra vez. Olele, olele, Moliba, Makasi. ¿Y qué quiere decir? Esta es una canción congoleña de la República Democrática del Congo que se utilizaba a la vez que remaban en las barcas por los ríos. Y era una manera que tenían las personas que remaban esas canoas a lo largo de los ríos caudalosos del Congo de darse ánimo unos a otros y decir, aunque el agua sea peligrosa y aunque el camino sea difícil, somos valientes y estamos juntos. Y eso es lo que quiere decir esa canción que su mamá le canta en la barca a Aniel. A ver, mi traducción del Congo no es literal. ¿Os gustaría decir algo a los niños y a las niñas que hay aquí del cuento? ¿Os ha gustado? Sí. ¿Qué es lo que más os ha gustado del cuento? A ver. A mí, ¿cómo se pasaban al otro barco? Claro, cuando llegan, ¿verdad? Que es lo mejor. ¿Y qué creéis? ¿Que aquí van a querer jugar con Aniel y con otras niñas como Aniel? Sí. Muy bien, Ander. Ander va a querer jugar. ¿Y Lólica? ¿Lola? ¿Qué te ha gustado, cariño? Se lo cuenta luego a Ama. Normal. ¿Sí? ¿Qué se ve? ¿Qué veis cuando os ponéis la lupa así delante del papel? ¿Qué es lo que veis? ¿Qué hay detrás? ¿Personas? ¿Qué personas? ¿Qué cosas? A mí se me ve personas con puntos. ¿Personas con poncho? Con puntos. Ah, con puntos. Llorando. ¿Y por qué llorarán? Personas llorando. ¿Por qué crees que lloran? Porque no tiene familia. Claro, y tienen hambre en la barca, porque sabéis que hay gente que cruza el Mediterráneo. ¿Os suena el mar Mediterráneo? Así a los más mayores. Es un mar muy grande, que se ha convertido en una ruta para la gente que tiene que buscar otras oportunidades. Tienen que cruzar ese mar enorme para tener una vida mejor. Y ese mar a veces tiene unas olas tan grandes que les mueve la barca. Y se asustan. Por eso a Ander lo que más le gustaba es cuando llegan a la otra barca, claro. Es lo mejor del cuento. Claro, porque cuando vas en una barca por un mar muy grande, no sabes igual dónde vas a llegar y a lo mejor hay una tormenta. ¿Cuál es el peligro de ir en una barca? Pues hundirte. Ah, Claro. claro. Y si te hunde, y si sabes nadar, bueno, pero a lo mejor no, hay gente que no sabe nadar. O hay que nadar mucho. Claro. O sea, No sé nadar, pero bueno, que hay que tener cuidado cuando se va en una barca. Y claro, cuando tú te vas de un sitio a otro que no conoces nada ni a nadie, ¿qué piensas? ¿Qué miedo? Que no van a jugar contigo. ¿Tú Claro. crees que no van a jugar contigo? Tú, por ejemplo, juegas, a ti no te importa con quién jugar, da igual que, ¿no? Que sea, imagínate con un niño chino o con un niño Que venga de otro sitio. de otro sitio, A que a veces para jugar no hace falta idioma. no hace falta, ¿no? Da igual, da igual. Si sabe jugar contigo y si no, le enseñas a jugar, ¿no? Claro. Ander sí. Bueno, La barca de Aniel es el cuento que próximamente saldrá a la luz en la editorial A Fin de Cuentos, que dirige y representa en este caso Teresa Benítez, una editorial que lleva
pocos años de vida. Cuatro hicimos justo el día 17 fue nuestro cumpleaños. Fue vuestro cumpleaños. Nuestro cuarto cumpleaños. Más o menos como los niños de aquí, que habrá muchos de esa edad. Más o menos, uno de 4 años. Una editorial que se dedica a publicar todo tipo de cuentos. ¿Cuál es el objetivo de la editorial? Pues sobre todo es una editorial infantil de libros para niños y nos gustan mucho los cuentos ilustrados, siempre hay ilustraciones, las ilustraciones juegan un gran papel porque nos parece que además, aparte del lenguaje, las ilustraciones también tienen su propia lectura y creo que enriquecen precisamente un libro dedicado a los niños, ¿no? Los álbumes. Y sobre todo nos gustan que las historias que intentamos publicar no sean las que... Bueno, el mercado tiene una gran variedad de libros y hay muchísimos temas ya tocados y nosotros intentamos diferenciarnos un poco en cuanto a los temas o en cuanto a la forma, por lo menos, de expresar esos temas. Que no sean los más trillados, los más habituales. Pues en nuestra editorial, por ejemplo, por decir algo, pues no hay cuentos de ositos o de mariquitas o de ranitas, que no digo que estén mal, ni muchísimo menos, pero intentamos buscar pues, otros huecos de cosas que no se han contado tanto o que no se han contado así para los niños. Emilia, tú trabajas en Televisión Española, eres escritora también. ¿Cómo se te ocurrió pensar en el cuento de la barca de Aniel? Pues básicamente porque durante un tiempo yo trabajé en cooperación y conocí las realidades que dejan atrás las personas que tienen mucho coraje, porque para poner lo que más quieres en el mar, cuando el mar no es seguro, es que la tierra tiene que ser muy insegura. Y luego aquí, bueno, me convertí en madre, que eso hace que quieras contar las cosas de una forma más asequible para la infancia, lógicamente, y que le quieras explicar a tus niños lo que pasa en el mundo. Y además estaba haciendo un voluntariado en Ítaca y conocía a niños y niñas que llegaban de otras realidades, a veces muy asustados, a veces no hablaban el idioma y les costaba mucho conseguir integrarse en un grupo de amigos y de amigas porque no hablaban el idioma, les asustaba, se sentían distintos y eso a mí me conmovía. Y luego había imágenes que me costaba mucho quitarme de la cabeza, como la del pequeño Ailán, que todos recordaremos, sí, que se convirtió en el triste símbolo de lo que es el Mediterráneo, ¿no? En lo que se ha convertido el Mediterráneo en los últimos años como una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Y una de las niñas a las que yo cuidaba mientras sus amas estudiaban castellano se llamaba Aniel y era una bebé de 4 meses y por eso decidí, digo, ¿cómo le explico yo a mi hija que hay niños y niñas que no tienen su misma realidad, que tienen otra mucho más difícil y que cuando llegan no deja de ser difícil esa realidad? Porque tienen que aprender un idioma, tienen que acompañar a unos padres que también están asustados, que los niños y las niñas tenemos mucho trabajo aguantando a los padres y a las madres, ojo. Entonces, pues de ahí surge la idea de contar ese cuento para explicarle a los más pequeños cómo son otras realidades. ¿Y cómo surgió la idea de habilitar una lupa para descubrir que lo que parece es además otra cosa? Porque, bueno, la historia es una historia, pero el cómo se cuentan las historias también influye mucho a la hora de entenderlas. Claro, ahí entra el arte de Cintia Martín, que es la ilustradora. Cintia Martín decidió que hay cuentos que cuentan historias de niños, pues refugiados que llegan aquí, pero dijo, no quiero contar la historia como siempre se cuenta, quiero buscar otra forma de hacerlo, que el niño, de alguna manera, porque lo que queríamos era que el niño viera que esa realidad está ahí, pero que muchas veces no la vemos, ¿no? Nosotros estamos tan pendientes de nuestra vida diaria que el sufrimiento o las cosas, la gente que tiene problemas como que la dejamos un poco de lado. Entonces, de lo que se trata es eso, de contar la historia por debajo. Ella dijo, voy a contar la historia de 2 niñas. En principio, 2 niñas de la misma edad que emprenden un viaje, pero el viaje es muy distinto. El viaje de una es cómodo, va de vacaciones, va en un transatlántico, hay comida, hay bailes, hay juegos. En cambio, el viaje de la otra está lleno de peligros, de incertidumbre, de a dónde iremos a parar. Y quería contar esas 2 historias, pero que nosotros hiciéramos el trabajo de ver
lo que está por debajo, lo que en nuestra realidad de todos los días no nos deja ver. Y por eso lo de la lupa, contar la historia de las dos niñas que les van pasando cosas muy similares a lo largo del viaje, pero completamente contrarias. Cuando en un sitio está lleno de comida, los camareros sirven bandejas de comida para todos los lados y sin embargo en la barca de repente ya se les ha acabado la comida, se les ha acabado la bebida. Y bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que intentar ver y también en nuestra vida cotidiana, ver la realidad de los demás, ¿no? No solo las nuestras privilegiadas, por decirlo así. Sí, también era una forma la que propuso Cintia de hacer que los niños y niñas, que son pues, los que tienen la empatía más fresca y a veces son capaces sois capaces de dar respuesta que los adultos pues no llegamos tan pronto como llegan sus cabecitas más pequeñas y privilegiadas, pues esta manera era una forma muy clara de empatizar y de comparar y de verse y de dar respuesta, ¿no? Como ha dicho Ander rápidamente, pues claro que pensaría yo lo mismo, ¿no? Pensaría, ¿querrán jugar conmigo ahí? ¿No? ¿Y cuál es el momento preferido? Pues también lo ha dicho Ander, que cuando me salvan, ¿no? Cuando me sacan de esa situación de peligro. Entonces, bueno, nos lo propuso Cintia y nos pareció una manera muy bonita de encajar esta historia y de acercarla. Esa y la canción, o sea, vehicularla con una canción que es una nana súper bonita y además que los niños se han aprendido, estoy segura que sí. ¿No? Pues si queréis añadir algo más, podemos despedir. Si queréis añadir o decir algo más es el momento, y si no... No, pues yo creo que podemos acabar cantando todos la la canción, ¿verdad? eso es. Y quiero decir que si alguno se quiere poner de pie y dar palmas al ritmo de la canción, pues fenomenal, ¿no? Pues sí, venga, todas. Vale. Venga. ¿Le ponemos de base o no? Sí, yo creo que nos creo que ayuda. sí, ¿La ¿no? puedes rebobinar? Lo que pasa es que tengo que... A ver si puedo... Si tenemos la ayuda esa. El libro saldrá en junio coincidiendo justo con el Día del Refugiado, es el día 20... El 21. El 21 de 21. junio, eso es. Coincidiendo con esa fecha saldrá el libro a la venta, en euskera y en castellano. ¿El día 21? El 21 de ¿De junio. marzo? De junio. Ah, de junio. Ah, perdona, creía que te no. referías a este 21. Esa es, sí. Vale. Ah, ya está, gracias. Venga. Olele, moliba, makasi. Olele, olele, moliba, makasi. Olele, moliba, makasi. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿quién quiere alguna lámina Bueno, más? si os queréis quedar las láminas, para eso están las lupas, o sea que os las podéis llevar.